El absolutismo es la denominación de un régimen político, una ideología y una forma de gobierno o Estado, propio del antiguo régimen, con unas características un tanto peculiares que iremos explicando a lo largo de este vídeo. El Estado absoluto es la formulación del Estado de mayor duración, situando sus orígenes en el Estado soberano del siglo XVI. También es la más presente y extensa formulación estatal en nuestra época, extendiéndose a continentes enteros como Asia, África u Oceanía. El mundo árabe musulmán está preñado de estados tiránicos, carentes de democracia y respeto a los derechos humanos, cuya extensa población joven aspira a una mayor democratización de sus estructuras. El monarca es el único soberano, que recibe la soberanía de una serie de títulos, como la tradición, la herencia, la divinidad, los derechos de conquista, títulos que no tienen nada que ver con la voluntad de sus súbditos. Es quizá la cualidad que mejor define al Estado absoluto. El soberano gobierna sin limitaciones y uniendo en su persona todos los poderes, el promulgar las leyes, aplicarlas y desjuzgar a quienes las vulneran. El soberano actúa por medio de los delegados, los cuales están sujetos a la revocabilidad y declinación en cualquier momento. La delegación no tiene otra regla que la ilimitada voluntad soberana. El soberano dicta y anula normas a su arbitrio y además está exento de su cumplimiento. Precisamente, esta prerrogativa del soberano situado por encima del derecho ha facilitado que se entienda el Estado absoluto como un Estado carente de derecho. El soberano, en el mejor de los casos, puede rendir cuentas ante Dios o la historia. El soberano recibe el poder directamente de la divinidad, de sus antepasados y de la tradición cuyos orígenes se pierden en el tiempo. No existe una mediación del pueblo o comunidad en esta directa recepción del poder, lo que justifica que a nadie debe rendir cuentas. ¿Cómo llegaste al poder? Tras la muerte de Lenin, me hice con el control de su partido y prometí al pueblo que mi gobierno no sería muy diferente al de Lenin, sino que sería una continuación de este. Derroté a mi rival político, Trotsky, y finalmente resulté vencedor de las elecciones, concentrando en mis manos todo el poder y eliminando cualquier resistencia u oposición. Comenzó así una nueva etapa en la historia de la URSS, que durará hasta mi muerte en 1953. ¿Cuáles son los principios de tu régimen? Mi régimen se basó en tres pilares fundamentales. El primero, una planificación económica centralizada, los planes quinquenales. El primero, que duró hasta 1932, tuvo como objetivo central el desarrollo de la industria pesada, necesaria para que la URSS fuese una gran potencia en medio de un mundo hostil. El segundo pilar fue la colectivización de la agricultura. Se suprimió la propiedad privada del campo y la producción agrícola se organizó de forma colectiva. Y por último, una política represiva. Las purgas eliminaron a disidentes del partido y el ejército, y el terror masivo afectó sobre todo a los campesinos que se resistían a la colectivización, los cuales fueron deportados a campos de concentración y trabajo forzado. ¿Cuáles son los objetivos de tu régimen? Los objetivos de mi régimen eran aumentar la producción y conseguir que la agricultura financie a la industria, creando así una industria base que iguale a la de las potencias occidentales o capitalistas, llegando en un futuro a superarla. ¿Cómo llegaste al poder? En las elecciones de 1932 ganamos el 33% de los votos, más que cualquier otro partido. En enero de 1933 fui nombrado canciller, el jefe del gobierno alemán, y muchos alemanes creyeron que habían encontrado al salvador de la nación. ¿Cuáles son los principios de tu régimen? Nuestro partido, el partido nazi, estará formado por el nacionalismo típico de derecha y el socialismo de izquierda. Se le dará el nombre de socialismo para atraer a la clase obrera. Será unipartidista, ya que no habrá más de una doctrina política, ya que el fuerte es más fuerte cuando está solo. El único partido será el nazi. Pondremos fin a las libertades individuales y a la libertad de prensa y de expresión, por ejemplo, el derecho a la privacidad. El poder policial hará cumplir las políticas nazis. Será antisemita, ya que los judíos son inferiores, y habrá un extremo racismo, ya que seguiremos el principio de eugenesia. El ideal será la raza aria. Seremos militaristas, y habrá una aversión a los gemelos males del mundo, el comunismo y el judaísmo. Querremos erradicarlos de la tierra. ¿Cuáles son los objetivos de tu régimen?
Mi misión será nacionalizar las masas, apoderarnos del Estado, destruir al enemigo interno, los judíos y los marxistas, construir defensas, llevar a cabo la expansión por la espalda para garantizar el futuro de Alemania, superando la escasez de tierra y adquiriendo nuevos territorios en el este de Europa. ¿Cómo llegaste al poder? Fui impulsor, junto a otros mandatos de la cúpula militar, del golpe de Estado de 1936, que condujo a la Guerra Civil Española. Tras muchas batallas, conseguimos derrocar al régimen democrático de la Segunda República Española e instauré, bajo mi persona, una de las dictaduras más longevas del siglo XX. ¿Cuáles son los principios de tu régimen? Para empezar, decir que mi régimen es de partido único según los modelos dictatoriales, y este se llama el Movimiento Nacional. Además, sustituí el sistema de la democracia parlamentaria por la orgánica, y concentré todo el poder en mí. De hecho, me llaman el caudillo y se me debe rendir culto. Por otro lado, he prohibido el derecho político, lingüístico o cultural. Por lo tanto, no hay nada de libertad de opinión, de asociación ni de reunión. Además, el catolicismo es la religión del Estado. ¿Cuáles son los objetivos de tu régimen? Mis objetivos principales son una España tradicionalista y antimodernista, fundada en la religión católica y el corporativismo, siguiendo muchos de los principios de la Falange que fundó en 1933 José Primo de Rivera, que además asimismo seguía los principios del fascismo italiano. Hay un proceso histórico de proximidad del Estado absoluto al Estado de Derecho en la cultura occidental, una de cuyas principales características va a ser la separación de poderes estatales y su ejercicio por órganos distintos. Poco a poco, el soberano absoluto tendrá menos poder y estará más sometido al derecho. En esta evolución, un hito importante es la llamada Revolución Gloriosa de Inglaterra, a finales del siglo XVII, que da entrada a un primer esbozo de monarquía parlamentaria, en la que ya la norma del monarca necesita del acuerdo del Parlamento en las más importantes materias: la legislación, el reclutamiento de levas y la exacción de tributos. En las postrimerías del siglo XVII inglés encontramos un precedente cercano al liberal Estado de Derecho, un modelo puente de Estado, a caballo entre el Estado absoluto y el Estado de Derecho, que, aun manteniendo la soberanía exclusiva del monarca y la titularidad de los poderes en su persona, no obstante, limita y controla estos poderes.